mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este glorioso día. Usted y yo amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios, celebramos este día, así que lo invito a que oremos y le demos gracias a Papito Dios por este regalo tan maravilloso, Padre amado. Estamos agradecidos por el privilegio que tú nos concedes, el poder disfrutar este nuevo día. Gracias porque vemos el cumplimiento del plan que tú has establecido desde antes de la fundación del mundo, y el hecho de nosotros estar en pie, el poder tener la capacidad de respirar, de poder, Dios mío, ver tu maravilla de cómo ese plan que habla acerca de nuestro destino profético sigue vigente. Gracias porque podemos unirnos a la declaración del salmista David cuando dijo: yo me acosté, yo dormí, yo desperté porque Jehová me sustentaba. Gracias por cada una de las personas que escuchan estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos con esta enseñanza que ha sido de verdad, a Dios sea la gloria. Yo quiero declarar esto: a Dios sea la gloria. Escuchamos cientos de testimonios, hermanos, de una manera impresionante de cómo Dios ha sido tan claro, tan puntual con una palabra que seguramente, pues obviamente va a ser un antes y un después en nuestra vida. Estamos hablando acerca de ser formados por Dios, siendo moldeados por Dios, y obviamente Dios lo va a hacer a través de que logremos tener ese carácter conforme a su Hijo, porque ya lo dijimos en Romanos 8:28 y versículo 29 dice que para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Realmente Dios quiere que seamos muy, muy parecidos a Jesucristo. Entonces se requiere ser procesados, ser moldeados, y obviamente esto se toma su tiempo. Y lo encontramos en la oración que hizo el salmista. O sea, el salmista entendía perfectamente que tenía que ser formado y tratado por Dios. Esto es vital, diríamos, esto es básico. Si una persona que decide vivir para Dios no entiende esta parte, le va a costar mucho, pero demasiado le va a costar entender la dinámica del reino. Porque Dios, una vez que nosotros nos entregamos a Dios, nuestra vida nunca va a permanecer igual. Y si permanece igual, entonces usted está, diríamos, no está obedeciendo la palabra, no está aplicando lo que la palabra enseña, o realmente se acostumbró a una religión, a cumplir con ritos religiosos, pero no hay un arrepentimiento sincero, porque donde hay un arrepentimiento sincero hay cambio, hay transformación. No podemos seguir siendo los mismos. Dios te llama, y Dios, si obedecemos su palabra, nuestra vida es transformada. Lo experimentaron los discípulos, lo experimentaron los patriarcas, lo experimentó toda persona que realmente se ha arrepentido, que no está remordido, sino arrepentido. El arrepentimiento es cambio. Entonces es muy importante que una persona entienda esto. El salmista, siendo todo un rey, habiendo cometido errores tal como los cometemos nosotros, hizo una oración extraordinaria. Él le dice a Dios que lo examine, que lo pruebe y que lo guíe. Yo creo que esta es una oración modelo que nosotros debemos de seguir, pero no es simplemente repetirla y decir: wow, qué oración tan linda, qué belleza, qué palabras tan bien puestas. No. Esto es un proceso enorme. Entonces ya estudiamos la palabra examíname, oh Dios, que Dios conoce mi corazón. El salmista dijo otra cosa que todavía no hemos terminado. Estamos en la primera parte, cuando dice: pruébame y conoce mis pensamientos. Entonces me parece que es una oración extremadamente sincera, una palabra con un deseo de crecer, de cambiar, de alinear los pensamientos a la voluntad de Dios, que es lo que todos necesitamos. Entonces estuvimos diciendo en el día de ayer algo extraordinario, cuando el salmista le dice: Señor, pruébame y conoce mis pensamientos. Es atreverse a decirle a Dios: mira, yo necesito que tú conozcas, que me mires y te des cuenta qué clase de pensamientos yo manejo cuando estoy en el dolor, en el estrés, en la soledad, en el rechazo. Y esto nos hace pensar a todos, porque la única manera
que nosotros conocemos nuestros pensamientos cuando estamos manejando esos momentos de depresión y vienen pensamientos inapropiados, pensamientos tales como, yo se lo digo porque yo lo viví, yo les he contado. Para personas nuevas que no conocen parte de mi testimonio y para los que ya lo conocen, que han estado conmigo ya 5 años en los devocionales y han escuchado esto varias veces, pues perdónenme en la repetidera, pero es que es lo que marcó mi vida. Pero hay gente nueva que no conoce la historia. Entonces, cuando a mí me mataron a mi papá y a mi hermano, yo siendo pastor, a mí me vinieron pensamientos de vengarme, de matar y comer del muerto, como decimos nosotros. Yo planeaba cosas, me venían a la mente, pensaba en mi esposa, pensaba en ese entonces en mis 2 hijos que estaban pequeños. El que ahora tiene 33 años tenía un solo año. Y yo estaba en ese impulso juvenil, en una posición de autoridad en el barrio Manrique Oriental de la ciudad de Medellín, pastoreando una congregación, pero yo estaba con un deseo de acabar, venían pensamientos. Entonces imagínense, yo decía, Señor, pruébame. Mira cómo yo pienso que en el dolor de ver a mi papá postrado en una cama que me duró 1 mes y 10 días, cuadripléjico, pudriéndose, y ver que por la misma cuadra le pasan su hijo. Ahora que tengo hijos, sé cuánto duele un hijo. Ver que no pudo despedirse de su hijo, que no lo pudo ver tan siquiera en el cajón, que le pegaron 18 tiros, de ver a su mamá, a su esposa que llevaba 20 años en Estados Unidos, a mis otros hermanos aquí en los Estados Unidos que no pudo despedirse de ellos. O sea, es una cosa que a mí me venían pensamientos horribles que ustedes no se alcanzan a imaginar. Entonces, en ese momento de prueba, es donde manejamos pensamientos inapropiados como yo los manejé. Entonces, cuando uno le dice al salmista, como dice el salmista, le dice a Dios, pruébame y conoce mis pensamientos. Entonces, por eso, si logramos entender esta dinámica del reino, la manera como Dios nos procesa, como Dios nos lleva a un nivel y nos sostiene, que esto es lo maravilloso. Dios espera que nosotros soltemos nuestras niñerías, nuestras rebeldías, porque Él nos purifica. Escuche lo que le voy a decir. Él nos purifica nunca para destruirnos, sino para edificarnos. Él nos lava para quitarnos el mugre y dejarnos limpios. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos entender esto? Porque es que los seres humanos, por naturaleza, somos arrogantes y no nos gusta ser tratados. Hablamos muchas veces en necedad, sin conocer a profundidad las cosas. Usted no ha visto personas diciéndole a Dios, es que a mí esto me parece injusto, Dios. A mí me parece esto injusto, como que eso. O sea, diciéndole al Dios de la justicia, diciéndole que lo que está haciendo es injusto. Porque es que la justicia de nosotros es muy limitada. Nosotros no alcanzamos a ver el panorama completo. Solo Dios lo puede ver. Por eso les expliqué lo que el salmista por revelación entendió del Salmo 139. Él comenzó hablando de la omnipresencia de Dios, de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia de Dios y del Dios omnipotente, del Dios que todo lo puede. Cuando él entendió la clase de Dios que él estaba adorando, él le dijo, no, hay cosas que aunque no entiendo, yo las voy a creer. Y que hay cosas que aunque no cuadran en mi razonamiento, yo lo voy a creer. Entonces uno como humano, tan débil que es, que le da una medio gripita, 3 moquitos y te vuelve, mejor dicho, te vuelve nada, un harapo, y perdóneme que no estoy hiriendo susceptibilidades, nos volvemos realmente nada, nos atrevemos a decirle a Dios, estás haciendo las cosas mal. Estás así, Él sabe por qué lo hace, Él sabe cómo vamos a terminar. Entonces esa arrogancia Dios nos la tiene que quitar. Hablamos neciamente sin conocer a profundidad las cosas, y a veces nos creemos muy autosuficientes, como que manejamos las cosas. Pero la Biblia, ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios es fuego purificador y también es jabón de lavadores. Es impresionante esto. ¿Dónde dice eso la Biblia? Malaquías capítulo 3, del versículo 1 al 3. Déjeme hablarle del contexto antes de llegar al capítulo 3. Malaquías capítulo 2 habla, digamos, de los pecados y la desobediencia del pueblo de Israel y del descuido espiritual que habían tenido los levitas, los sacerdotes, los que se supone que deben dar un buen ejemplo, estaban de alguna manera
no haciendo las cosas correctas. Entonces Dios da una palabra profética para ellos en Malaquías capítulo 3 y dice el versículo 1 al 3. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. O sea, Dios trabaja y limpia, nunca para destruir. Déjenme leer el mismo texto en la versión actual. Dice: miren el mensajero de mi pacto, ustedes que esperan su llegada, y él ya se ha puesto en marcha. Lo estoy enviando delante de mí para que prepare el camino. Cuando menos lo esperen, yo entraré en mi templo. Yo soy el Dios Todopoderoso a quien ustedes buscan. Mi mensajero ya viene, pero cuando llegue nadie podrá resistir su presencia. En ese día no va a poder mantenerse en pie. Nadie va a poder mantenerse en pie. Dice: mi mensajero es como el fuego que purifica los metales y como el jabón que limpia el mugre. Cuando llegue, se sentará a borrar los pecados de los descendientes de Leví, como se purifica el oro y la plata en el fuego. Así que ellos podrán presentar ofrendas de la gente de Judá y de Jerusalén. Les preguntarán cómo a mí me agrada, y yo los recibiré con alegría como antes les recibía. Entonces note que aquí Dios, a través del profeta Malaquías, presenta al que viene, a nuestro Dios, al Mesías, como fuego que purifica los metales y como jabón que limpia el mugre. Es el proceso de la vida cristiana. La Biblia dice que nosotros, la iglesia de Dios, Él quiere una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y tenemos que reconocer que hay mucho mugre que tenemos nosotros. Hay mucho mugre, entonces nos tienen que meter a la lavadora o nos tienen que lavar a mano. Hay veces, ahora años, yo veía señoras lavando con un palo, dándole garrote a los blue jeans para sacarle el mugre, porque es que hay que sacarle el mugre. Hay gente que tiene tanto mugre, espiritualmente hablando, y espero entienda la metáfora, que el Espíritu Santo nos identifique qué clase de mugre tenemos, y Dios no nos va a dejar. Él nos va a limpiar, y eso va a doler. Es un proceso y eso va a doler. La escoria es la que tienen los metales, que tiene que ser purificado para ser pulido, y obviamente va a ser de mucho más valor. Entonces me parece que esta es una palabra extraordinaria, que Dios quiere decirnos lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho, bendiciones, bye bye.